Vamos con el prólogo de la primera edición y luego vamos bajando por cada uno de los capítulos que tenemos que ver de esta clase. Y quiero tomar esta cita nomás, el prólogo no nos interesa tanto, nos interesa más lo que viene a continuación. Pero mira esta cita: la razón humana tiene su género y sus conocimientos, el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que empero tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Acá vemos como una maldición, dice Kant, que nuestra razón nos interesa, esas cuestiones que no podemos responder, lo que no podemos responder, pero la razón tiende a ir a eso. Kant va a hacer un recorte de qué es lo que podemos llegar a pensar y qué es lo que no podemos llegar a pensar. Y nos habla de la situación actual de guerra que hay entre imperialistas e idealistas en su tiempo. Y quiero citarles esto, que tienen que entender su libro de razón, y les dice lo siguiente: no entiendo por esta una crítica de libros y de los sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella puede forzarse independientemente de toda experiencia. Para hacer cualquier ciencia de la razón tenemos que primero fijarnos cuáles son los límites de esta, y segundo tenemos que tener muy en cuenta que Kant no va a criticar ni los libros ni los sistemas, sino la razón misma. Así que vamos por la segunda edición. Y nos da ejemplos. Él interesa mucho la matemática, la geometría, la aritmética, toma como que realmente alcanzaron un instituto de ciencias, cosa que la metafísica no alcanzó. Y nos da un ejemplo de Tales, que dice que para el triángulo isósceles introduce el mismo una priori de su pensamiento. Y dice: si atribuye nada más que lo que sería necesariamente de aquello que él mismo había puesto en ella según su concepto. Usando solamente lo a priori, nos dice que se puede llegar a hacer los conocimientos. Y sigue Kant diciendo en la siguiente página: la razón solo entiende lo que ella misma produce según su propio plan. Ahí se está posicionando del lado de la razón, que ella debe tomar la delantera con principios de sus juicios según leyes constantes, y debe obligar a la naturaleza a responder sus preguntas. Esto es muy importante. Mas no solo dejarse conducir por ella como si fuese llevado de cabestro, pues de otro modo, observaciones contingentes, hechas sin ningún plan previamente trazado, no se le ocurriría una ley necesaria, que es empero que la razón busca, necesita. La razón ahora tiene que obligar a la naturaleza a responder sus preguntas. Ella se impone, tiene un rol mucho más importante que la naturaleza misma, porque recordemos que en empiristas idealistas los sujetos fin de cuentas serían más importantes, digamos, que la razón misma. Pero él pone la razón por encima de cosas, digamos, al sujeto racional, podemos llamarlo de una cierta forma, por encima. Llamarlo de cierta forma. Y luego sigue con la siguiente cita, que también nos va a servir mucho para su examen, que es lo siguiente: la razón, llevado en la mano sus principios, solo según los cuales los fenómenos incidentes pueden valer por leyes y la otra experimento, que ella ha concebido según aquellos principios. Debe dirigirse a la naturaleza para ser, por cierto, instruida por esta, pero no en calidad de escolar, que deja que el maestro diga cuánto queda, sino en calidad de un juez en ejercicio de su cargo, que obliga a testigo a responder las preguntas que él plantea. El rol no es el escolar para la razón, el rol es el del juez. El juez está diciendo qué leyes debe poner, de qué forma. Ella pone los principios, no la naturaleza. Esto es un cambio, un paradigma muy importante. Por eso, sigue más adelante, hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía registrarse por los objetos, no por el sujeto, no por la razón, por los objetos. Obviamente acá va a decir que esto es un error, pero todos intentos de establecer mediante conceptos algo a priori
sobre ellos, con el ensanchamiento de nuestro conocimiento, quedaban anulados por la suposición. Que todo intento de agrandar este conocimiento de los objetos, este conocimiento que nos daban los objetos, quedaban anulados. Es más, Kant critica esto de mezclar mucho la ciencia sin conocer sus límites. Entonces sigue y nos dice que avancemos mejor en asuntos de la metafísica. Recordemos que hay que recuperar la metafísica. Si suponemos que los objetos deben regirse por nuestro conocimiento, lo que ya concuerda mejor con la buscada posibilidad de conocimiento de ellos a priori, que haya establecido algo acerca de los objetos, antes que ellos nos sean dados. Nosotros ponemos algo en los objetos a priori, antes, previamente, a que estos objetos nos sean dados. Obviamente cuando se da el objeto hay lo que se crea es conocimiento, se crea algo nuevo, ¿no? Eso es otro tema que vamos a ver más adelante. Y acá Kant quiere demostrar que esto ya se estuvo haciendo. Esta nueva posición no es tan nueva. Nos dice que Copérnico y otros autores ya trabajaban en esta cuestión. Copérnico, quien no poder adelantar bien con la explicación de los movimientos celestes, cuando suponía que todas las estrellas giraran en torno al espectador, ensayó si no tendría mejor resultado si se gira al espectador y dejar en cambio en reposo a las estrellas. Esto es una analogía de lo que él está haciendo ahora. Le está cambiando de lugar el objeto del sujeto. Ya el objeto no es el juez, ahora el juez es la razón, el sujeto trascendental. Ahora bien, en la metafísica se puede hacer un ensayo semejante. Este giro copernicano se puede hacer en metafísica, el que concierne a la intuición de los objetos. Nosotros ponemos una intuición de los objetos, imponemos el objeto. Ahora, sigue Kant, páginas más adelante, que me pareció muy importante, por eso la negrita. Si la intuición debiese registrarse por naturaleza de objetos, no entiendo cómo se podía saber a priori algo sobre ella. ¿Se entiende? Pero si el objeto, como objeto de los sentidos, se rigiese por naturaleza en nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esta posibilidad. Si el a priori no está en nosotros, sino en el objeto, no se entiende cómo se podía generar un conocimiento de esto, no está en nosotros. Y hoy nos dice que el objeto, como objeto de los sentidos, se rige en realidad por nuestra facultad de intuición y no por ella misma, entonces sí hay la posibilidad de que haya algo a priori. Acá nos está diciendo que necesariamente lo a priori necesita que nosotros lo pongamos, no la naturaleza, no el objeto. Eso es lo importante de esta cita. Y continúa. Conocemos a priori de las cosas solo aquellos que nosotros mismos ponemos de ella. ¿Sí? Lo a priori no está en el objeto. No vemos un objeto sagrado y nos ilumina como un nuevo a priori. ¿Se comprende? Esto es lo que nos quiere transmitir Kant. Pero dice, a pesar de esto yo, digamos, no soy un puro idealista. No puedo ignorar, dice Kant, que existe la experiencia. Porque sin esta no habría conocimiento posible, porque no habría un objeto. Y creo que lo justifica, no me acuerdo si esta cita más adelante, esto con más claridad. Esta es la página Mendidas, por más que no haya puesto, al menos de mi versión. Ustedes si lo buscan van a encontrar esto en su versión. La experiencia misma es una especie de conocimiento que requiere de entendimiento, cuya regla debo presuponer en mí, aún antes de que sean dados objetos y por tanto a priori. Continuamos un poco. Y acá, bueno, acá estoy parasitando más que nada. El apego de los objetos que solo pueden ser pensados por el uso de la razón, por ejemplo un círculo, un a priori, la forma de un círculo, la forma que nos habla Aristóteles, la forma que tienen los objetos, nosotros captamos de lo material.
Necesitamos la experiencia como... Necesitamos de estos objetos a priori, como una piedra de toque, que no son dados por la experiencia, pero sí necesitan de la experiencia, para generar después un conocimiento posterior. Y ahora acá se pone más rígido con la cuestión de la experiencia. Nos dice que nunca podemos salir de los límites de la experiencia posible. Esto no es posible. No, hay cosas que no podemos conocer a través de la experiencia, como Dios, como el self. Nuestro conocimiento racional a priori, a saber que este solo se dirige a fenómenos, mientras que deja de lado a la cosa en sí misma. Nuestro conocimiento tiende al fenómeno, no a la cosa en sí. Acá empieza ya a dividir con más claridad la cuestión de diferencia clara entre el fenómeno y la cosa en sí. Y acá estoy insistiendo, porque no se puede trazar la razón de la experiencia. Esta sola es vacía. Y continúo. El problema con esto es que la razón exige, reclama las cosas en sí mismas. Y eso es un problema, porque nuestra mente, a pesar de esto, parece que queremos las cosas en sí mismas. Y nos ponemos en queremos las cosas en sí mismas. Y sus condiciones de absolutas necesarias, lo cual no es poco. Pero cuando lo hacemos, esto no puede ser pensado sin contradicción. Y esta es la parte más difícil, porque Kant requiere de hacer esta división entre cosa en sí y fenómeno. Tiene que hacer esta división clara, porque si no, nos lleva sí o sí a contradicción. Y Kant da mejores ejemplos que yo, trabaja mejor que yo, así que les recomiendo lectura. Ahora, el conocimiento, esta racional, trascendente de lo condicionario, de lo necesario, estos deseos metafísicos, solo pueden estar más allá de la experiencia. Pero siempre tienen que estar junto a nuestro conocimiento a priori, de lo contrario no es nada. Y bueno, claramente este conocimiento es posible, pero es una intención práctica. Por eso la cosa en sí, esta práctica, esta cuestión es inefable. Y acá empiezo a decir, por más que esté vacía la razón y la experiencia, esto no nos dice que ésta se pueda llenar con datos prácticos de ella. Y bueno, vuelvo a citar acá. El conocimiento a priori no se puede atribuir a los objetos nada más lo que el sujeto pensase tomase de sí. Y creo que es bastante pesado que lo pienso. No sé si pasar directamente a cuando él desarrolla esto con más claridad. La razón especulativa nos permite no aventurarnos nunca, onda, la razón que propone Kant, más allá de los límites de la experiencia. Su razón, lo que propone Kant, siempre está limitado por la experiencia. No podemos ir más allá. Bueno, acá habla un poco de espacio y tiempo. Bueno, espacio y tiempo son formas de intuición sensible, y por lo tanto, son condiciones de experiencia de las cosas como fenómenos. Que nosotros además no tenemos conceptos de entendimiento, y por lo tanto tampoco elementos para el conocimiento de las cosas. Solo en la medida en que puedas serles dadas a estos conceptos una intuición correspondiente. En consecuencia, no podemos tener conocimiento de ningún objeto como cosa en sí misma, sino solamente en la medida en que sea objeto de intuición sensible, es decir, como fenómeno. Estas palabras accedemos al fenómeno. Se sigue la limitación de todo conocimiento ejecutivo posible de la razón a meros objetos de la experiencia. Waldo, disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿A qué aluda, a qué refiere cuando dice razón especulativa? Bueno, la razón especulativa es la razón que propone que trabaja Kant, porque dice que es
método de razón, la razón especulativa, lo que hace es limitar la razón, de no ir más allá de la experiencia. Refiere a eso, de no Porque no, basarse. hay muchas partes que yo salté, que es la cuestión de la razón dogmática. La cuestión dogmática de razón, es que simplemente con el mero uso de razón conocer todo lo posible de la cosa en sí a través del solo mero hecho de la razón, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de empiria, digamos. Él está en contra de esto, por eso él dice, bueno, por eso mi razón especulativa es diferente. Claro, es justamente eso, la razón especulativa es la razón que se inicia con la corriente racionalista, ¿no? Que vimos con Descartes. Lo importante de esto y el problema que tiene Kant es por qué el uso de la razón, el uso especulativo de la razón, no cumplió con su destino de ciencia, ¿no? Entonces, y ahí es donde no pudo reconocer la diferencia entre el fenómeno y el númeno, y que con el uso de la sola razón uno estaba el argumento de poder arribar o alcanzar la cosa en sí. Y esto es lo que el límite que impone Kant con su crítica, con su filosofía crítica al uso de la razón. No se va a poder alcanzar a la cosa en sí, al número, sino únicamente lo que podemos alcanzar del objeto es en tanto fenómeno, ¿no? La cosa en sí se podrá pensar, pero no se la va a poder conocer, ¿no? Y hay otros problemas. Kant supone, bueno, supongamos que estoy equivocado y la cosa en sí, el fenómeno son lo mismo. Nos dice que tiene las siguientes consecuencias, que es la que puse en el punto 17. Todas cosas de realidad poseen una causa eficiente. En toda habría un fin que forma algo. Todo también sería material y conceptos como alma aparecerían como prácticos y como generales a la vez. En otras palabras, todos los conceptos serían ideales y prácticos a la vez, por lo tanto serían contradictorios. La alma, por ejemplo, en el último punto, tenía un doble significación. Uno como fenómeno, que llegamos como en los fenómenos, bueno, la alma en realidad no es tan libre como pensamos, y como cosa en sí, en la cuestión en la cosa así, la cuestión de más ideal, digamos, el alma es libre. Entonces, si no hacemos esta diferencia, el alma tiene doble significación y y se está contradiciendo todo el tiempo, por no hacer esta diferencia clara entre fenómeno y cosa en sí. Esto está también en la página 28, al menos de mi versión, bueno, está casi al final, lo van a encontrar. Esa es la diferencia que Kant hace y debe ser un aporte sumamente importante. Y bueno, continúo acá. La crítica no se opone al proceso dogmático de la razón en su conocimiento puro como ciencia, sino al dogmático. Es decir, ¿qué es el uso dogmático de razón? A la precisión de progresar únicamente conociendo puros conceptos. Esto es lo que decía recién. Sin investigar, sin tener interés en qué manera y con qué derecho lo hace. Pues el dogmático es, por tanto, el proceso dogmático de razón pura. Siempre la crítica a su facultad propia de ella. Bueno, hay una pequeña definición más abajo, que es intuición excesiva al fenómeno. Y acá finalmente empezamos con Kant, probablemente dicho en la introducción. Y darlo en 5 minutos va a ser difícil. Como ven, acá tenemos las citas. Estos son más universales. Kant se cita de esta forma con A1, B2. Y de esta forma va bajando. Lo van a encontrar en su versión. Así que no se preocupen por esto. Y la introducción empieza con esto. Que la experiencia es, sin duda, el primer producto de nuestro entendimiento. Cuando él elabora la materia bruta, las sensaciones sensibles. Sin embargo, ella no es, ni con mucho, el único campo en el que se puede encerrar a nuestro entendimiento. Nos dice, por cierto, lo que existe, pero no que ella deba ser necesariamente así, y no de otra manera. Por eso mismo, no nos proporciona verdadera universidad.
Nos está diciendo, bueno, a pesar de esta crítica que yo le hago al idealismo, tampoco soy empirista, no me importa solamente la experiencia, sino que esta no es universal, no nos proporciona suficiente valor. Y acá en el A2 nos explica un poquito qué es el conocimiento a priori. Nos dice, es un conocimiento universal, con necesidad interna, clara y cierta por sí mismo, independiente de la experiencia. Todos a cada experiencia no necesitan ningún grado de experiencia. Es más adelante nos da un método para fijarnos si algo es a priori o no. Y luego nos dice conocimiento a posteriori, y bueno, es necesario lo contrario, es el conocimiento tomado de la experiencia y de lo empírico. Entonces hay una división del conocimiento entre el a priori y el a posteriori. Y a priori es todo lo previo a la experiencia, a posteriori es todo lo que está después de la experiencia. Bueno, nos adelanta que la experiencia se puede mezclar con el conocimiento a priori, hay una coherencia, muchas representaciones, sentidos. Y también nos dice que hay a priori que son independientes, universales y clave y necesarios. Y acá hay le explica un poco, pero más adelante lo explica mucho mejor el juicio sintético. Y nos dice que este es cuando hay ensanchamiento de los a priori con la experiencia, yendo más allá de los límites de esta. Esto está en el A3. Entonces van a encontrar su versión, que hay unos numeritos A1, 2, 3. En el A3 van a encontrar esto en su versión. Ahora, de estos conocimientos sale el mundo sensible. El conocimiento de la experiencia no da información. Bueno, y tomamos siempre como ejemplo a la matemática, que sin el uso de la experiencia eso rápido llega a ser una ciencia. En el punto A6 a la 14 empieza a hacer toda la diferencia clara entre los juicios. Hay que tener muy en cuenta la siguiente cuestión: la cuestión del predicado y la cuestión del sujeto. Vamos a tomarse el predicado como B y el sujeto como A. Y va a ser una diferencia entre los distintos juicios que hace la razón. Está el juicio analítico, que es donde el predicado B es interno al sujeto A. A contiene a B. El sujeto contiene al predicado. Por ejemplo, un triángulo tiene tres lados. El sujeto, triángulo, ya internamente tiene el predicado de tener tres lados para que sea esencialmente un triángulo. Esto nos da ciertas desventajas, porque por más que sea universal y necesario el juicio analítico, el problema que nos da es que no aporta nada nuevo. Y acá especifica un poco más. Yo acá más bien. Siempre hay una identidad entre el predicado B y el sujeto A. Son juicios explicativos. No se añade nada nuevo, no hay ensanchamiento, no hay expansión del conocimiento. Y nos da el ejemplo, bueno, de todos los cuerpos son extensos. Si es un cuerpo internamente, el sujeto tiene predicado extenso. Ya con decir cuerpo, viene con extenso. Tal vez es más claro con el ejemplo del triángulo. Es el triángulo internamente, el sujeto triángulo ya internamente tiene los tres ángulos. Entonces no es necesario. Y ahora nos da más adelante, esto es como algo más adelante para que ustedes se encuentren con el tipo de a priori, si quieren hacer su vida cotidiana, cómo contar una priori en una proposición. Se debe tomar una proposición como sujeto y predicado, obviamente, de esta proposición, señalar el sujeto y predicado, y eliminar todo tipo de conceptos cualitativos, como el color, la dureza, la blandura, el peso, lo penetrable, todo que sea cualitativo. Y todo lo que no podemos eliminar, eso es lo a priori. Lo que quede, el resto que queda de eso es lo a priori. Yo puedo decir que un triángulo es bonito, que tiene tal color, que tiene tal tamaño, que tiene tal peso, pero yo puedo erradicar todas esas cuestiones cualitativas hasta quedar, bueno, el triángulo tiene tres lados. Bueno, y de nuevo, por más que sean necesarios, no aportan nada nuevo, y esto para Kant no es suficiente para fundamentar con esto una nueva ciencia. Los juicios analíticos no es suficiente.
a generar esta nueva ciencia que él busca. Entonces va a los juicios sintéticos, que también nos explica, que son básicamente lo contrario. Donde el predicado B ahora es externo, está separado del sujeto A, aporta nueva información al predicado. Por ejemplo, el triángulo es bonito, el triángulo es rojo, el triángulo es grande. Eso no nos da la experiencia. No hay una identidad, uno no es necesariamente el rojo, un triángulo no es lo rojo, un triángulo no es la belleza. Y estos juicios producen ensanchamiento. Pero a no ser universales, ¿no? A ser contingentes, tampoco se puede fundamentar la nueva ciencia que está buscando Kant. Ahora, nos da un ejemplo Kant, a mí no me gusta el ejemplo Kant, pero bueno, hay que dejarlo porque él los pone en el libro. Todos los cuerpos son pesados, ¿sí? Siendo pesados, algo que se aprende de la experiencia. Según Kant, la cuestión del cuerpo internamente, este sujeto no tiene de predicado interno, no tiene internamente que son pesados, sino que eso se aprende por la experiencia, a posteriori. Por eso es diferente el juicio sintético al analítico. Entonces Kant lo que nos va a proponer es el juicio sintético a priori, como si lo logró según él la aritmética, la geometría, la física temática. Y por la metafísica tiene que llegar a esto. Y nos da el ejemplo que es bastante complicado, que es todo lo que acontece tiene una causa. Intenté explicarlo, no sé si me salió, la verdad que es un ejemplo bastante complicado que era Kant. Entonces digo, bueno, podemos cambiar acontece por eso. Y la causa nos señala, es diferente a lo que acontece. Y no lo contiene, no contiene lo que es o lo que acontece. Ahora, la cuestión de la causa tampoco se aprende por la experiencia. El juicio sintético a priori tampoco necesita de la experiencia, ni se apoya en la experiencia, nos dice Kant una y otra vez en el 8. Vemos que hay un ensanchamiento del saber. El acontecer, se ensancha. Este caso, el acontecer ahora se ensanchó, lo que es ensancha, se conociendo crece. Ahora sabemos que se sabe ahora que hay una causa. Por lo tanto, el juicio sintético a priori en este caso busca que superar a sus dos anteriores, que sean universales, que sean necesarios, pero también que aporten algo nuevo que ensanche el conocimiento. Ahora la causa, pongo acá, no proviene de la experiencia, ya que por más que añada intención a acontecer, esto lo hace dando una mayor universalidad y necesidad, siendo esto a priori. Es bastante complicado, pero creo que voy a tomar el ejemplo aritmético que me parece mucho más claro, ¿sí? La aritmética nos dice que 3 más 4 igual a 7. Esto es juicio sintético a priori. ¿Por qué? Nos dice Kant. Porque nosotros tenemos 3 más 4, que son sujetos, y tenemos un predicado que se expande, que es el 7. Y esto es universal. Al 3 más 4 internamente tienen el 7. Entonces hay ensanchamiento del conocimiento. Pero esto no es contingente. No es de este caso único, sino que para Kant 3 más 4 siempre va a ser 7, ¿sí? Después otros ejemplos, como la línea recta es la línea más corta entre dos puntos y la física de acción y reacción son siempre iguales. Lo que la aritmética es más creado, porque el 3 y 4 contiene todo esto, hay ensanchamiento, podemos dejar 3 y 4 solo, pero cuando hacemos un ensanchamiento de esta cuestión, aparece el 7. Después, en el A11, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿qué es lo puro? Pueden buscar en el A7 y nos dice acá. Todo conocimiento que no esté mezclado con nada extraño, pongo banda, no sé por qué, sin que haya experiencia de por medio, conociendo algo absolutamente a priori. En otras palabras, lo puro es todo conocimiento que no esté mezclado con la experiencia, con lo empírico, que esté
vacío, que se saque todo lo cualitativo con el mostrado de métodos más arriba del B11, creo que era. Y luego en el A11 al A12 nos da una definición trascendental. Esto considerando que se ocupa en general no tanto de los objetos como de nuestros conceptos a priori de objetos. Al sistematizarse, se volvería una filosofía trascendental, que contenía de manera completa el conocimiento analítico sintético a priori. Obviamente siempre desde la posición no del objeto, sino del sujeto trascendental, conocedor, ¿no? Y bueno, aquí hay más definiciones de lo a priori, juicios a priori, si quieren buscarlo. En el B2 al 4 y el B10 al 12. Todo eso hay aún más información para buscar más ejemplos, más explicaciones que nos da acá. Ahora vayamos a la cuestión de la estética trascendental. Vamos a esperar un poquito para ver si hay preguntas, okay. Porque si no... bueno, es cierto. Porque estamos pasando muchos temas. Chicos, se va sí, siguiendo, es que tengo miedo de no llegar. Sí, por ahora se sigue. Yo lo único que vi de Kant fue el video teóricos del profesor. Y sí, por ahora se entiende bastante. Bueno, así bien. Que por ahora voy tranquilo. Me faltaría leer el texto, pero sí. Va bien. Sí, igual vas a encontrar todo esto. Kant es más claro que yo, tal vez los ejemplos son los que más me gustan. Claro. Pero para mí es bastante claro. Hay gente que se vuela con Kant, pero a mí me parece bastante claro. En los que sepan diferenciar el juicio analítico, los juicios analíticos y sintéticos, y bueno, y a todo lo que lleva a esto, pueden entenderlo. El tema es que no estoy tan de acuerdo con los ejemplos, tal vez, qué sé yo. Tal vez se lo explico mucho mejor con más casos más adelante. Pero de momento tenemos esto. Bueno, empecemos con la... Si no hay más dudas podemos empezar con la estética trascendental. Y yo acá parafraseé un poco, esto es en el A19, B33, acá ahora se mezclan las B y la A, bueno, cuestión de que Kant escribió a través de notas y los reunió y bueno, y hay otras mezcladas. La sensibilidad es la capacidad de recibir representación, yo pongo entre paréntesis signos, y nos permite ser afectados por los objetos. La sensibilidad nos suministra intuiciones. ¿Sí? La sensibilidad es la capacidad que tiene la razón de recibir ciertas representaciones, ciertos signos. O volver los signos, se quieren llamar, volver las representaciones. Y nos permite que no seamos indiferentes a los objetos, a la cosa en sí, al número. Y bueno, todo esto gracias a que la sensibilidad nos suministra de sus intenciones. Ahora, junto a la sensibilidad, el entendimiento nos permite pensar los objetos, que los objetos surgen. Ahora, junto a la sensibilidad, el entendimiento que nos permite pensar los objetos. No entendí qué se escribe acá. Desgracia. Bueno, acá nos da dos definiciones. Empírico. Es la intuición que se refiere al objeto por medio de la sensación. Lo empírico es una intuición que recibimos, que se refiere a un objeto, a la cosa en sí, por medio de esta sensación, de esta capacidad de recibir las representaciones, esta sensibilidad que nos permite tener intuiciones. La sensación, todo esto explicado en el B34 y A20, es el efecto que genera un objeto sobre nuestra capacidad representativa. Entonces la sensación sea el resultado de contarnos con la cosa en sí, con el fenómeno, con el número. Nos vemos, Juan. El fenómeno, nos describe Kant, es el objeto indeterminado de una intuición empírica. Creo yo que el objeto indeterminado se refiere a cualquier tipo de objeto que recibimos y que hace ese encuentro con nuestra intuición empírica.
Y luego, la materia es aquello que corresponde a la sensación del fenómeno. Bueno, la forma de ese fenómeno. Esto parece a posteriori. ¿Sí? Pero la forma de estos no es dado a priori. Se entiende en la mente. Se entiende esta cuestión. La materia del fenómeno, lo que nosotros consideramos materia del fenómeno, nos es a posteriori. Existe cuando nuestras intuiciones, nuestra sensibilidad interactúa con estos objetos, ¿sí? Con el número, con la cosa en sí. Pero la forma que tenemos las intuiciones están en nuestra mente, más bien en nuestra razón, y nos es dada a priori. Y acá intento explicar muy cortamente, espero que esta parte se entienda. Y acá, más adelante, quiero explicar lo sensible. La estética trascendental, por lo tanto, sea la ciencia de todos los principios de densidad a priori, ¿sí? Tener en cuenta toda la cuestión a priori que tenemos, esta cuestión, todo lo que nos aporta de las intuiciones. Bueno, se debe aislar la sensibilidad separándola del entendimiento, del pensar, de sus conceptos, para aislarlo de la experiencia y que quede, por así decirlo, la mera intuición del empírico. No el empírico, sí, sino la mera intuición. Hay que abandonar todo esto para acceder a esto. Para ello, así, de esta forma, es como que nos da como métodos para acceder a esto, que es solamente la intuición pura. Es como que acá nos da cierto método para acceder a esta intuición, ¿sí? En resumen, pongo yo este modo en que la razón Se congeló Universo. Se le cortó la comunicación a Waldo, ¿no? Sí, y creo que coincide con que empezó a correr mucho viento también. Pará por las dudas la grabación entonces, Franco. Escribo. Bueno, aún así... agarremos, por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir un segundo esto. Deja de compartir, ¿no? Y vamos a abrir por un segundo el Paint. Nosotros estamos acá con nuestras instrucciones y acá está la malvado objeto en sí que no podemos acceder. Lo que pasa es que acá hay un encuentro, digamos, entre nuestras intuiciones sensibles y la cosa en sí, y creo que así queda más claro, y se forma, está quedando aún más feo, se forma lo que se conoce como el fenómeno. Solo a partir de este encuentro se encuentra el fenómeno, la intuición y la cosa en sí. Ahora, y todo cuestión de experiencias, no me... creo que así queda un poquito más claro. Bueno, continuamos con vamos con la cuestión del espacio. Lo hizo bastante cortito, ya terminamos. Por suerte. Así pueden hacer preguntas. Intenté resumir lo más posible la cuestión del espacio, porque las características que ya nos spoileó Kant al principio en el prólogo, en la introducción. Es cuestión que él dice en el 37. Recuerden que todo está citado, lo pueden buscar. Todo objeto que nos representamos a través de los sentidos está en el espacio. No podemos imaginar un objeto, o sea, un fenómeno, que no esté ubicado en el espacio. Y Kant empieza a discutir, tal vez con colegas imaginarios que le dicen que no es posible. El espacio es un objeto externo, es parte del número de la cosa en sí, y no es algo que nosotros ponemos. Y él discute, bueno, esto no es así. Nosotros estamos usando
esto para crear objetos. Y es más, no podemos pensar en ningún objeto que no esté en un espacio, en un lugar, y tampoco que no esté en un tiempo. Por lo tanto, el espacio determina, por supuesto, la forma del objeto. Sin espacio no hay forma, y sin forma no hay objeto. Como citar y pensando, no sé, muy relacionado a Aristóteles, ¿no? Y él nos sigue diciendo en la A23, el tiempo y el espacio, en este caso nos vamos a enfocar en el espacio, no nos podemos intuir exteriormente, no hay una intuición en el objeto espacio que viene a nosotros y nos ilumina, sino que esto obligatoriamente tiene que ser interno. Nosotros debemos poner el espacio. Si no me equivoco, Piaget piensa que esto se aprende de muy pequeño cada vez más grande. Al principio eso no está bien determinado, que es interesante. A veces hacen una tesis sobre esta cuestión, pueden hablar de esta parte del espacio de Piaget y Kant. Por lo tanto, el espacio no es un concepto empírico. El espacio no es una cosa en sí de la mesa, ni la cosa en sí de un celular. No es un concepto empírico que hemos aprendido de la experiencia. Tal vez ahí habría un debate con Piaget, sería muy interesante escucharlo, pero bueno, no puedo resucitar a los muertos de momento. Pero tengan en cuenta esto, que el espacio para Kant no está en la experiencia, no puede ser que esté en la experiencia, sino que nosotros lo ponemos en los objetos, en nuestro uso de la sensibilidad transcendental. El espacio, estoy citando acá, ahora sí, es una representación a priori necesaria que sirve como fundamento de todas las intuiciones externas. No podemos tener ninguna intuición externa, nos dice Kant, sin la cuestión del espacio, sin tener una representación a priori mismo. Por lo tanto, no es posible pensar una representación. Es más, no sé, si tomamos representación como símbolo, ni un símbolo sin espacio. Eso sería una idea rara. Esto es, y por tanto, el espacio, sí o sí, es una condición de posibilidad de los fenómenos, porque ni siquiera dice intuiciones sin el espacio. ¿Sí? Estas a priori es el fundamento de todos los fenómenos externos. La requerimos así. Por lo tanto, bueno, espacio puro, no hay espacios, no hay múltiples espacios, dice Kant, es una intuición pura, puesta por el sujeto trascendental, bueno, con su sensibilidad trascendental. Bueno, y el tiempo es bastante parecido. Es más, me dio una ganas de copiar y pegar esto y cambiar la palabra tiempo por espacio. Pero es el mismo lugar. El tiempo, de vuelta, no es un objeto que esté externamente, no es una cosa en sí, no es materia, no está ahí afuera, está acá adentro, digamos. Está en la razón, nuestro uso de la razón. Por lo tanto, no es un concepto empírico, no es parte de empiria, no hay tiempos para Kant. No es que el tiempo lo aprendemos a través de la experiencia. El tiempo, al igual que el espacio, es una representación necesaria que fundamenta todas las intuiciones, todas y cada una de ellas, y por lo tanto debe ser a priori. Y le da una condición de posibilidad a cada uno de los fenómenos. Sin tiempo no hay fenómeno. Sin tiempo no hay ninguna condición de posibilidad de que haya un fenómeno. Es más, después podemos hablar más adelante con Juan que en clínica, la cuestión al menos del espacio y el tiempo puede aparecer de acá que no hay posibilidad de fenómenos sin espacio y tiempo cuando esto a veces se rompe. Sigamos. No puede el tiempo ser derivado de la experiencia, de vuelta, nos dice Kant, el tiempo no puede derivarse de experiencia. Porque si lo fuera, no habría ni siquiera universalidad ni certeza de la misma. El espacio no sería tampoco universal ni certeza. ¿Sí? Podemos pensar en el tiempo y el espacio, pero no podemos decir qué es. Lo vimos en la práctica, digamos. Es lo que nosotros podemos. El tiempo es un concepto universal puro de la intuición sensible.
De vuelta. El tiempo es un concepto universal puro, una intuición sensible. Y el tiempo, sí o sí, está contenido inmediatamente en la mente. Es una intuición, dice en A32. Es una intuición que da posibilidad a otras intuiciones. Y acá cito fuertemente, en la 38 más adelante, el tiempo y el espacio son, por tanto, dos fuentes del conocimiento, de las cuales se puede extraer a partir de diversos conocimientos sintéticos. El espacio y el tiempo hacen posible, es más, dice Kant en el B56, las producciones sintéticas a priori. No hubiese matemática, no hubiese física, sin tiempo y espacio interno en Kant, ¿sí? Sin este espacio y tiempo trascendental de la razón, no lo hubiese. Por eso es más, si lo leen es muy interesante porque da ejemplos de la matemática, que bueno, el espacio y el tiempo no están ahí, están, dice Kant y lo fundamenta, están en realidad en el sujeto, en el matemático. Bueno, esta es la clase de Nico, aunque dice PowerPoint, pero no sé si se podía contar un PowerPoint, menos de momento. Quiero que lo hablemos, especialmente interesando con la clínica, la cuestión del espacio y tiempo, lo cual me es sorprendente porque parece que se puede perder esta cuestión. Estos efectos, estos fenómenos se pierden cuando se pierde el espacio, se pierde el tiempo. Como el caso de Juan, que habla del hombre que no podía atravesar puertas porque no consideraba que haya espacio detrás de una puerta. Ahí ya. Bueno, ¿algo que no? No, decía para finalizar, si hasta acá es la exposición, tal vez podemos finalizar la grabación. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta que al menos requiera una mayor amplitud como para... Si no, Franco, terminamos la grabación. Dale. ¿Listo?